No pongas tu amor en nadie más que en Él. No pongas tu amor en nadie más que en Él. No pongas tu amor en nadie más. No pongas tu amor en nadie más. No pongas tu amor en nadie más que en Él. Porque solo Él te puede sostener, porque solo Él te puede sostener. No pongas tu amor en nadie más, no pongas tu amor en nadie más, no pongas tu amor en nadie más que en Él, en nadie más que en Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, estén con todos ustedes. Y con su espíritu. En este viernes penitencial, pongamos nuestro corazón delante de Jesús, Eucaristía, delante de Dios, pidiendo perdón por todos los pecados que hemos cometido. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fortaleza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y puesto que el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia para observar tus mandamientos y agradarte con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios en este día para poder escrutar, mirar lo que nos enseña para nuestra vida. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, cuando la madre del rey Ocosías, Atalía, vio que su hijo había muerto, se dispuso a eliminar a toda la estirpe real. Pero Joseba,
hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, de entre los hijos del rey que estaban siendo asesinados, lo escondió y lo instaló a él y a su nodriza en su dormitorio, manteniéndolo oculto a la vista de Atalía, y así no lo mataron. Estuvo 6 años con ella, escondido en el templo del Señor, mientras Atalía reinaba en el país. El 7º año, el sacerdote Jehoyadá mandó buscar a los centuriones de los carios y de los guardias, y los condujo junto a sí al templo del Señor para establecer un pacto con ellos y hacerles prestar juramento. Luego les presentó al hijo del rey. Los centuriones cumplieron cuanto Jehoyadá les ordenó. Cada uno tomó sus hombres, los que entraban y los que salían de servicio el sábado, y se presentaron ante el sacerdote. Jehoyadá entregó a los centuriones las lanzas y escudos del rey David que había depositados en el templo del Señor. Los guardias se apostaron arma en mano desde el extremo sur hasta el extremo norte del templo, ante el altar y el templo en torno al rey, por un lado y por otro. El sacerdote hizo salir al hijo del monarca y le impuso la diadema y las insignias reales. Luego lo proclamaron rey y lo ungieron. Aplaudieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el griterío de los guardias y del pueblo, se fue hacia la muchedumbre que se hallaba en el templo del Señor. Miró y vio al rey de pie junto a la columna, según la costumbre, los jefes con sus trompetas con él, y a todo el pueblo de la tierra en júbilo, tocando sus instrumentos. Atalía rasgó entonces sus vestiduras y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Entonces el sacerdote Jehoyadá dio orden a los jefes de las tropas: háganla salir de entre las filas. Quien la siga será pasado a espada. Pues el sacerdote pensaba: no debe ser ejecutada en el templo del Señor. Y abrieron paso, y cuando entró en el palacio real por la puerta de los caballos, fue ejecutada. Luego Jehoyadá hizo una alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, por la que el pueblo se convertía en pueblo del Señor. Hizo también una alianza entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra acudió al templo de Baal para derribarlo. Hicieron pedazos sus altares e imágenes y ejecutaron a Matán, sacerdote de Baal, frente a los altares. El sacerdote puso entonces centinelas en el templo del Señor. Todo el pueblo de la tierra exultaba de júbilo y la ciudad quedó tranquila. Atalía ya había muerto a espada en palacio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor ha elegido Sión para vivir en ella, para vivir en ella. Respondamos todos al salmo, hermanos. El Señor ha elegido Sión para vivir en ella,
para vivir en ella. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. El Señor ha elegido Sión para vivir en ella, para vivir en ella. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseñó, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. El Señor ha elegido Sión para vivir en ella, para vivir en ella, porque el Señor ha elegido a Sión, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. El Señor ha elegido Sión para vivir en ella, para vivir en ella. Haré germinar el vigor de David, enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia, sobre él brillará mi diadema. El Señor ha elegido Sión para vivir en ella, para vivir en ella. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no atesoren para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y la carcoma los roben y donde los ladrones abren boquetes y los roban. Háganse tesoros en el cielo,
donde no hay polilla ni carcoma que lo roben, ni ladrones que abran boquetes y roben. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Si pues la luz que hay en ti está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría poder seguir caminando en la escucha de la palabra y tener la guía providente de Dios en todos estos textos que nos traen, pues lógicamente, el Evangelio, la buena noticia, pero también con textos del Antiguo Testamento y los Salmos nos van reconstruyendo todo un camino de la revelación. Y en ese camino de la revelación uno se encuentra con cosas como sorprendentes. Esta primera lectura hoy, que seguramente al oído de ustedes es algo enredada, hace parte de una historia de los reinados de Israel. Estamos mirando la lectura del libro de los Reyes, más o menos años 835, 825 antes de Cristo, aquí con el reinado de Ocosías. Y entonces hay un momento puntual con las tramas humanas en el corazón del hombre cuando se aparta de Dios, y hay todo un montón de acontecimientos, de muertes, de tratar de llegar al poder, de un montón de circunstancias. Y en el Evangelio seguimos en este magnífico ir más allá de Jesús después de estas bienaventuranzas y en el discurso del monte, con toda una enseñanza que nos lleva más allá de un cumplimiento de solo la ley por la ley, una letra muerta que nos mueve a un cumplimiento mínimo. Y Jesús va dando entonces otras enseñanzas a partir de toda esta nueva ley del amor. Para adentrarnos en este camino, pues ya hemos escuchado ayer el Padre Nuestro, como una enseñanza de lo que venía hablando de la oración, cómo hacer la oración, y en ese cómo hacer la oración había dado pues esta gran enseñanza de la oración perfecta. Y hoy se mete en un tema que ustedes y yo lo hemos profundizado, y en este tiempo de evangelización hemos hablado muchas veces de los tesoros de la tierra, de los bienes de la tierra, del dinero como medios, y Jesús empieza aquí a dar una pauta de cómo invertir en lo que no es caduco, en lo que nunca terminará, en lo que tiene eternidad como es Él, y son atesorar tesoros para la eternidad. Porque Dios, Él, Hijo de Dios, conoce el corazón humano, conoce las desviaciones y los apegos que se dan, y viene a dar una pauta que no es solo para los de su tiempo. Esto sí que es vigente siempre, porque Él ya nos sanó, ya nos redimió de esta muerte. Pero el corazón humano tiene una tendencia y tiene ese chametz que dice el Padre, que nos ha explicado bien, o esa concupiscencia, es esa tensión ahí como a irse hacia el lado de ciertos apegos que matan el alma. Y cuando las riquezas y los bienes se vuelven tesoros por sí mismos, se pierde el verdadero tesoro. Y entonces hoy la palabra nos habla de tener una inteligencia que es sabiduría del Espíritu para saber dónde está el verdadero tesoro, quién es el tesoro de la vida, y con imágenes que Jesús hoy utiliza en comparaciones nos hace ver una realidad. Y lo que ustedes y yo vemos y que dice Jesús real, lo que tenemos aquí es para disfrutarlo sanamente y para tenerlo como un don de Dios, que es algo que es como la vida, un camino, un proceso de aprendizaje, pero es algo que está en un tiempo, hoy está y mañana no estará. Y hoy tenemos los edificios, los bienes, el dinero en el banco, tenemos inversiones, tenemos muchas cosas que sirven para la digna vida de los hijos de Dios, y tenemos las cosas que hacen parte de esta creación y de la transformación con que el hombre hace su trabajo, y que sirven para eso, para que los hijos de Dios tengan su vida en este caminar terreno. Pero, como hemos visto desde la ascensión, con los pies en la tierra, pero sabemos que vamos hacia el cielo, porque a veces nos quedamos como muy entretenidos en este camino de acá, atesorando, que es el peligro, y ese atesorar viene desde un principio donde el corazón salen todas las cosas, entre ellas el egoísmo y la avaricia, y entonces Jesús viene aquí a dar una propuesta
para ir más allá de lo que normalmente puede pasar o ha pasado o sigue pasando en los corazones que vuelven el dinero y las cosas un Dios. Entonces aquí hay un combate contra una idolatría que se pone en el centro del corazón y del espíritu, y Jesús da unas enseñanzas que ustedes y yo las comprobamos. Los bienes se dañan, la polilla daña la madera, le roe, los roedores, los insectos dañan la ropa, dañan un montón de cosas. El paso del tiempo se nota en los bienes y en los bienes inmuebles, en todo, en los vehículos, en todo eso se parte de la destrucción que va viniendo con el tiempo. Y eso está dado para un sano uso en el tiempo. No durarán por siempre. Y tampoco nos los podremos llevar cuando partamos de esta vida. Como sí, el trabajo, el esfuerzo humano es una bendición de Dios. San Pablo ha dicho, el que no trabaje, que no coma, y es todo un ejercitarse por utilizar bien sanamente los bienes. Entonces de base hay una enseñanza del cómo invertir en Dios, de cómo hacer que estos bienes que son una bendición tengan una consonancia o tengan una fuerza para que duren en el tiempo. No los podemos llevar físicamente hablando, pero las actitudes que nacen del corazón, todo aquello que se aprende del compartir, del hacer que esos bienes produzcan no solo para mí, sino bendición para otros, eso sí tiene una inversión en el cielo. Hoy en día que estamos tan llenos de inversiones del mercado de capitales, y hablamos de bolsa de valores, y hablamos de unas acciones que dan más rendimientos, y se habla siempre de cómo el invertir tiene un riesgo, y si usted invierte más tiene más riesgo, pero de pronto puede tener más ganancia y por consecuencia también puede tener una pérdida grande, y se hablan estos términos como de la efectividad o de las buenas inversiones que se pueden hacer con el dinero y los bienes, y hace parte de un mundo moderno. ¿Cuánto no más pensarlo si eso es pasajero? ¿Cuánto no más pedirle a Dios hoy la inteligencia que nos enseñe a atesorar para el cielo? Y atesorar para el cielo se nos ha explicado que empieza desde ya, desde un bautismo donde un bautizado se compromete a vivir en la voluntad de Dios, y el que vive en la voluntad de Dios aprende a ver una capacidad y un cálculo sobrenatural. No los cálculos humanos, que sí son muy buenos, y hay unas manos de ciencias positivas, y la economía y la administración y todo el manejo de la contaduría y los bienes nos enseñan a tener un buen manejo de estos recursos que están caducos en el tiempo. Pero cuánto no más una contabilidad espiritual, si lo podríamos llamar así, o una administración y unas finanzas celestiales en el buen sentido de la palabra, que esas sí producen frutos, ni siquiera con una progresión aritmética, sino geométrica. Es impresionante, porque Dios no se deja ganar en generosidad cuando los bienes tienen un cálculo no mezquino, no egoísta y no frío, que produce el primero yo, segundo yo, tercero yo, y atesorar y atesorar. Jesús ha mostrado imágenes de ellas en el Evangelio cuando habla de un hombre que tenía unos graneros y vio que tenía más, y entonces hizo y agrandó los graneros, y entonces el Dios le dice: insensato, y esta noche te van a pedir cuentas. Entonces, ¿y esto de quién será? Pues, ¿para quién será? Pues nosotros dejemos la insensatez, que ese es el llamado que hace hoy la palabra, y miremos dónde está puesto el tesoro, porque allí donde está tu tesoro está tu corazón. Frase central de la Sagrada Escritura hoy, de la enseñanza de Jesús. ¿Cuáles son nuestros tesoros de la vida? ¿Cuáles son las inversiones que hacemos que pasarán de esta vida a la otra, que tendrán un sentido de las obras del amor? Cuando lleguemos a la presencia de Dios, dice San Juan de la Cruz, seremos pues juzgados en el amor, presentaremos estas obras del amor. Mateo 25, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber, y continúa toda la expresión ahí de las obras de misericordia, de cómo logramos adecuarnos a estos criterios del amor de Jesús. Y podemos disfrutar de los bienes, y benditos sean los bienes, y le pedimos a Dios todos los días en la divina providencia, y se la pedimos porque un padre, le decimos con el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día lo pedimos, y Él da a los hijos y sabe que necesitamos. Y cuando alguien tiene capacidad de abrirse el corazón, recibe y recibe y recibe, y constata que es impresionante
todo ese factor multiplicador que llega a su vida, porque su tesoro no son sus bienes, que los utiliza y puede disfrutar de ellos, pero han servido para que otros tengan vida y tengan plenitud de vida y tengan dignidad de vida, y esto hace que le lleguen y le lleguen y le lleguen más ganancias, porque su tesoro está puesto en Dios. Tristemente vemos un mundo pues muy movido de la productividad, del consumo, del que hay que trabajar, que hay que producir y darle a los hijos bienes y bienes y bienes y el corre-corre de la vida, y entonces hay que invertir acá y hay que invertir allá y el corre-corre. Y preocupados y por el agobio de la vida, que lo veremos el sábado. Pero ustedes y yo entonces hoy, la palabra como que nos aterriza y nos dice: los bienes son bendición, no son maldición. Es una bendición la creación y los bienes transformados por el trabajo del hombre. Pero cuando el corazón del hombre se entretiene, se queda en ellos y los idolatra como un fin en sí mismo, como el dinero, hablándolo así, como cuando se vuelve un dios, entonces ahí se pierde de vista la verdadera eternidad de los hijos de Dios, porque esto es muy pasajero, nadie se podrá llevar nada. Entonces dice Jesús: háganse tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que los roben, ni ladrones que abran boquetes y roben. Hacer tesoros en el cielo. Ustedes se imaginan la alegría de Dios cuando alguien hace el bien y lo hace a la manera que ya se nos explicó cuando hacen limosna. Si vas a hacer limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Y a veces inclusive también hay que tener cuidado, porque hemos hecho algún bien en algún momento y nos lo recordamos y nos empezamos a decir: yo tan bueno y yo tan bueno y yo tan bueno. Y es bueno ir dejando, listo, sí, se reconoce, hicimos un bien, y dejarlo que vaya pasando el olvido, porque va a quedar algo seguro. Y va a quedar algo seguro, y es, como dice Jesús, una luz. ¿Y cuál es esa luz? La sonrisa de Dios cuando un hijo de Él comprende para qué son los bienes. Y dice una voz, como Dios diciendo: gracias. Dios es agradecido y nos enseña a agradecer. Y como una miel es como un saborcito dulce, y esa es la paz de Dios en el corazón. Como la conciencia tranquila y la paz de saber que se ha hecho el bien, eso quedará para siempre. Porque si no, nos pasa también lo de los sapos, que cuando estos tesoros en el cielo los sapos se miran en un estanque de agua y ven los árboles muy grandes y ven las realidades que tienen atrás muy grandes, y ellos, para no estar tan chiquitos, empiezan como a inflarse. Y de eso también hay que tener cuidado. Pero nos queda la sensación, esto que decimos, una voz, una miel y una luz de esta sonrisa del agradecimiento de Dios y la paz de Dios, porque hemos actuado según su corazón, y esto tendrá una repercusión y una inversión que nadie nos la podrá quitar, y es la alegría del corazón, del poder atesorar tesoros en el cielo. Ustedes y yo hemos visto películas de esas de esos piratas que llegaban y descubrían grandes tesoros y brillaba el oro así impresionante, y eso da como una alegría. Y hoy en día pues hay distintas formas de tesoros, pues ya a nivel de loterías muy grandes y etcétera, etcétera. Y vuelvo y repito, los bienes son una bendición y pueden llegar, y qué bueno que lleguen. De hecho, en el Antiguo Testamento había una mentalidad, y es que los bendecidos por Dios pues tenían riquezas. Pero Jesús viene a mostrarnos cómo más bien hay que tener un poquito como de libertad ante los bienes, de libertad, porque si se tienen, ¿cómo se utilizan? Inclusive si no se tienen, ¿cómo no se maldice y cómo no se cae en ciertas actitudes? Y cómo en esa libertad de los bienes nos los ha mostrado también la vida de los santos. Ellos sí que han sido verdaderos financieros del cielo, verdaderos hombres que saben que el hombre más rico es el santo, porque sabe que su tesoro es Dios. Hay una imagen que le dice Nuestra Señora Santa Brígida de Suecia, y es como que nosotros vamos acercándonos a un castillo. Ustedes se acuerdan de esos castillos medievales que tienen como unas fosas de agua por los lados, y esta imagen es de una fosa doble muy grande. Y esa fosa doble señala como el mundo, esa agua que está ahí para poder llegar al castillo, es como el mundo y todas las cosas del mundo, entre ellas la idolatría por el dinero y toda esa jactancia a las riquezas que nos habla San Juan en su carta, en su segunda carta, capítulo 2, y ahí como el alma que quiere cruzar y encontrar, porque sabe que en el castillo hay un tesoro y ese tesoro es Dios, como brinca y da unos pasos muy grandes con oración, y llega hasta el castillo y logra vencer 3 cerraduras muy grandes, y cuando llega al castillo allí está Dios, que es el tesoro más grande que puede tener. Es muy parecido inclusive a la imagen de Santa Teresa de Ávila con el alma, que es como un castillo de cristal,
y en el centro, en la mitad del medio, está ahí ese encuentro con Dios, y se va pasando a través de las moradas, a través de la oración, y se van llegando a un encuentro más grande y radical con Dios. Pues Dios es ese tesoro. Dios es como en ese castillo, que es esa torre fuerte que está ahí, que es nuestra alma, que no se vuelva como, no nos quedemos como buscando otros corredizos y otros lugares y otras estancias que pensamos que están llenas de oro, sino que vayamos al centro, y el centro de este tesoro es Dios, que es el que hace vivir el alma en últimas. Un alma apegada a los bienes por los bienes, por los tesoros, pues termina muerta. Y hoy Jesús entonces también empieza a mostrar una segunda imagen en el segundo momento, y es: la lámpara del cuerpo es el ojo. Se nos ha dicho el ojo del espíritu con minúscula. De hecho, por ahí se asoma el espíritu humano a mirar todas las realidades creadas. Y este ojo se puede quedar muy apegado a esas visiones de la avaricia y del querer tener esto, y entonces si quiero tener esto no importa hacer lo que haya que hacer, y quiero tener esto otro, y entonces esto como que me deslumbra, y todo lo que brilla no es oro, y empieza pues el alma a pegarse y en esta visión de querer tener, y tengo que hacer y hacer para tener, y vienen entonces las malas prácticas y las malas decisiones, y entonces viene la oscuridad, porque si este ojo está enfermo, pues cuánto estará oscuras en alma, cuánto será esta oscuridad. Pero si este ojo tiene una visión de Dios, tiene la sabiduría del Espíritu, y sabe que estos bienes son una bendición, y agradece por la creación, y agradece por las ganancias, y agradece por lo que tiene, y de ese agradecimiento se vuelve acción clara en la vida de los otros, eso sí que será un ojo con una capacidad de comprender que esta realidad creada es para que la utilicemos en bien de nosotros, pero sobre todo en apertura a los demás, porque esto es de todos, porque somos hijos de un mismo Padre. Y esta palabra hoy a ustedes y a mí nos enseña a mirar cuáles son nuestros tesoros. Claro, están los tesoros de la vida familiar, nuestros familiares, otras realidades, pero siempre amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, siempre como que nos coloquen los pies en la tierra. Y hoy Jesús viene a mostrarnos: donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde lo tiene puesto? Me pregunto yo a mí, ¿dónde está mi corazón? Con esto no quiero decir, vuelvo y repito, los bienes en sí mismos son neutros. ¿Cómo los estamos utilizando? ¿Cómo se cumplen sueños de estudiar, de tener otros ingresos? Y eso está bien, y de tener mejor calidad de vida, pero eso cómo repercute también en la vida de los otros. Por eso la iglesia, que es comunidad, lo vemos en Hechos 2:42, que también nos lo ha explicado el Padre muy bien, de cómo el amor de Cristo Jesús, que nos ha hecho hermanos, hace que haya haya para todos, y el doble, el triple, y haya bienestar para todos, y nadie pase necesidades, porque eso genera el corazón abierto, genera providencia divina, genera multiplicación de los recursos, de los ingresos, de las bendiciones, no solo para uno, sino para todos, y todos van a tener de sobra. Eso se daría en el mundo. En el mundo hay bienes para que todos vivan supremamente bien, pero vemos que el corazón humano y los modelos económicos un poco fríos en algún contexto han hecho que haya esta división de ricos y pobres en ciertas, tristemente, como reparticiones que parecen injustas y que lo son, y cómo hacer del mundo una forma más bien de la redistribución de las riquezas. Todos tendrán, y digamos que es lógico que si alguien estudia y se forma, pues tenga una buena vida, que si alguien trabaja, pues tenga una buena vida, pero con un corazón abierto, sin ningún egoísmo, sin ninguna avaricia, sin ningún tesoro por tesoro, porque no ha comprendido el verdadero sentido y cuido, la esencia de la vida, que es compartir, que es hacer que los demás puedan tener lo mínimo necesario en la dignidad de hijos de Dios que tienen. Es mirar las obras de misericordia, es de mirar a San Pablo, que citando a Jesús dice: hay más alegría en dar que en recibir, más alegría en dar que en recibir. Esta es la palabra de Dios. Esto. La primera lectura es un triste ejemplo de los poderíos humanos, del poder por el poder, de atesorar tesoros en la tierra. Y en esas, pasar de las monarquías de Israel, que se dividió en el reino del norte y en el reino del sur,
Ya hemos visto cómo aparecieron en el norte Acab, un rey, y Jezabel, una mujer mala, que influyó mucho en un esposo muy débil como Acab. Se dice que ellos tuvieron una hija llamada Atalía. Esta Atalía se casó con un reino del reino de Judá. A Atalía le mataron un hijo que era el rey de Judá. Y Atalía, llena de rabia, un poquito con esas entrañas de su madre Jezabel, aunque algunos dicen que esta Atalía es hermana de Acab, pero la mayoría trata de decir que es hija de Acab y Jezabel, llena de esa malicia de Jezabel, que era la que seguía a Baal allá en el norte, mata a todos los descendientes al trono de Judá. Mata como 42 personas, según un dato bíblico ahí. Sin ninguna pena y llena de un poder por el poder, atesorar tesoros. Ella inclusive mata nietos. Llegamos hasta esa situación. Imagínense, la historia bíblica es una historia humana de ese corazón, cuando vemos que cuando se han separado de Dios, las barbaridades que llegan a hacer. Y esos son relatos que hay en esas historias de las dinastías de los reyes del reino del norte y del sur en Israel. Al principio estaba unido, era el rey David, después de Salomón se dividió en dos, y vemos un montón de circunstancias donde hay reyes muy buenos y hay reyes que no son tan buenos, y hay circunstancias que cuando están con idolatría, pues empiezan a sufrir Israel y Judá las consecuencias de la idolatría. Pues esta hija de Acab y Jezabel, pues cometió maldades, alcanzó a estar 6 añitos ahí como en el poder, porque en ese matarlos a todos, no pudo matar a uno, que lo escondieron, y que lo escondieron, pues estuvo ahí un tiempo custodiado por una mujer que era hermana de Ocosías, del rey, y después uno de los sumos sacerdotes hizo todo un montaje para que el niño apareciera y ella saliera del templo para no matarla en el templo, y mataron a esta mujer Atalía, una mujer mala. Es un poquito las consecuencias del que el hierro mata, el hierro muere, y todas las consecuencias de obrar mal, pues trae las consecuencias malas. Y ella había logrado hacer que se estableciera un culto a Baal, inclusive en el reino del sur, y había logrado como que toda esta situación, por el poder y por esta ansiedad de la riqueza y el poder, pues se convirtiera en una idolatría en el culto a Baal. Y esto pues llegó a un sacerdote de aquella época, Jehoiada, y ordena que entren por ella, y viene la muerte de ella, se dañan todo el culto al Baal, inclusive al sacerdote que estaba en ese culto, y Israel vuelve otra vez, y Judá, como a centrar el culto en Dios. Es un poquito esa historia de poderíos, pero esa es la historia humana, eso se sigue repitiendo. Y los que hacen barbaridades y hasta matar familiares o al que tengan que matar por el poder, por atesorar. Y la palabra ya, con Jesús hay un paso de la enseñanza del amor, de quitar todas estas ambiciones que verdaderamente envenenan el alma y el corazón, de todas esas historias antiguas que las ha habido en todas, hasta en las mejores familias, y entonces cómo el corazón del hombre tiene que centrarse en su tesoro, es Dios. El tesoro de nuestra vida es Él. Y buscarlo en la oración y abrirle el corazón todos los días es centrarse en la mayor riqueza, que es su paz y su presencia en nosotros. Ahí la inhabitación trinitaria, ni con todo el oro del mundo se compraría el que Dios venga a morar en nosotros. Es impresionante. Él es el que está por encima de todas las riquezas, es el creador del orbe y de todo cuanto existe. En Él pues estaba afianzada esa alianza también de Israel. Por eso el salmo de hoy es como diciendo: el Señor ha elegido a Sión para vivir en ella. Es como una alianza, donde un lugar allí en el templo sagrado donde Él está. Pues nosotros somos más que ese templo también, somos templos de Él, para que Él more en nosotros y seamos como ese castillo que tiene un tesoro muy grande, y es Dios obrando en nuestra vida. Para ello hay que sacar a los falsos Baales, hay que sacar a los falsos dioses. Hoy sí que el dinero, por el dinero se ha convertido en el peor Baal. Y entonces, ¿dónde está nuestro corazón? Porque allí está el tesoro. Esa es la gran meditación de hoy, y me invita a mí también a centrar la vida, a mirar más bien como un ejercicio de finanzas celestiales, y de hacer una inversión de tiempo, de los bienes, de todos los esfuerzos, para que todos conozcan y amen a Dios. Y la bendición que me ha dado, sobre todo hay una,
que es la que tienen las personas intelectualmente. Ahí hay una riqueza intelectual, cómo ayudan y a otros que conozcan y se formen y ayudan a otros a que salgan adelante. Esa es otra forma de compartir tesoros, de compartir lo que se nos ha dado. Se nos ha explicado y todo este camino, este trayecto, que tienes que no hayas recibido. Y empiezo hablando de la inteligencia y de tantas capacidades y cómo compartimos y hacemos que esto sea bendición, porque el que comparte hace multiplicación efectiva de los bienes y de los dones de Dios. Que podamos contribuir en ello y que podamos mirar que nuestro corazón esté sano de todas estas situaciones y actitudes, porque Atalía puede ser cualquiera de nosotros. Y puede llegar uno a unas cosas que ni se imaginaba. Una mujer que llegó a matar hasta nietos y hasta sucesores de su hijo por querer tener el poder por el poder. Que hoy la palabra nos ilumine, que el ojo, que es como el espíritu con minúscula que se nos ha explicado, se asome en las realidades y comprenda que es una bendición cada una de estas realidades y las aprenda a tener en el punto donde deben estar, porque el primer puesto lo debe tener Dios, y cómo utilizarlas para poder llegar a nuestro único fin, que es Dios mismo. Amén. Presentemos todas estas intenciones que hemos traído en este día y digamos: salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Te bendecimos, Señor, a ti que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz. Mira con bondad a tu familia santa, redimida con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que prometiste a los que creen en ti que creyeran que emanarían de su interior torrentes de agua viva, derrama tu espíritu sobre todos los hombres. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que enviaste a los discípulos a predicar el evangelio, haz que los cristianos anuncien tu palabra con fidelidad. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. A los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión, concédeles fortaleza y paciencia. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Seguimos clamando por este fin de los conflictos humanos, que tiene que ver con eso del poder, por el fin del conflicto Ucrania-Rusia, de los conflictos de nuestros países, de las tristes situaciones, de las injusticias y de todas las muertes creadas por estas situaciones. Clamamos por los que sufren por la enfermedad. Pedimos por la recuperación de la pequeñita, de Luis Gonzalo Gómez Jaramillo, de Damaso Redondo Manjarres. Seguimos poniendo a don Jorge Eduardo Franco en toda su recuperación, la fuerza de Dios para él y para toda su familia. También por la salud de Gina Baraque. Clamamos por Miguel Ángel Henao y todos los niños que sufren en quimioterapias, en procesos de recuperaciones, los niños abandonados, maltratados. En este día pedimos por la iniciación cristiana de todos los más pequeños en una catequesis del Buen Pastor, Acofor Colombia y Latinoamérica, los catequistas y familias que ayudan a esta nueva generación de creyentes. Clamamos también, Señor, en este día por todas las embarazadas. Presentamos a Manuela Barahona con su esposo Camilo en la espera de Aarón, a Yuri y a Juan David Osa, Alejandra Zapata, Luisa Barahona, Catherine Johanna Gómez, Natalia Barahona y Carmen Zambrano y demás mujeres de nuestro ejército orante que ustedes ponen en el chat, que están esperando a sus hijos. Pedimos también el tercer nacimiento de nuestros familiares y conocidos difuntos, Mónica Andrea Salazar Molina y demás familiares nuestros que han pasado su tercer nacimiento por las almas del purgatorio. Clamamos también, Señor,
por todas las realidades de sufrimientos que tenemos en la vida, las deudas, las faltas de pagos, tantas situaciones. Hoy también las dejamos en el altar, pedimos por pureza de corazón, por los médicos internistas de Caldas y seguimos clamando por todo el trabajo de todos los médicos ante estas situaciones que vive el mundo de hoy. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Presentamos todas las intenciones que han escrito y que están escribiendo en este momento. Y en un momentico de silencio, cada uno de ustedes presente aquello que hay en el fondo del corazón. Y digamos unos por otros. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Padre Celestial, todas estas súplicas te las hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si humilde ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que en estos dones que te presentamos has otorgado al hombre el pan que lo alimenta y el sacramento que le da nueva vida, haz que nunca llegue a faltarnos este sustento del cuerpo y del espíritu por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz. Tú, Dios de bondad y misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia. Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza, pero tú, en vez de abandonarnos, has sellado de nuevo con la familia humana por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, lo alientas en Cristo para que vuelva a ti, obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo y se entregue al servicio de todos los hombres. Por eso, llenos de admiración y agradecimiento, unimos nuestras voces a las de los coros celestiales para cantar la grandeza de tu amor y proclamar la alegría de nuestra salvación. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Oh Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene, para que seamos santos como tú mismo eres santo, mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu Espíritu, de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser el clavado en la cruz.
Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Igualmente, después de haber cenado sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid. De nuevo te dio gracias y lo pasó a sus amigos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza, nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos, Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti, y concédeles que, participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rigoberto, con todos los demás obispos. Ayúdanos a preparar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo. Con Santa María, la Virgen, Madre nuestra, los apóstoles, los mártires, todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos. Te invitamos a mencionarlos en tu corazón y en tus labios, para rezar por ellos. Mónica Andrea Salazar Molina, los difuntos de la familia Buitrago García, que confiamos a tu misericordia. Entonces, en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén.
Amén, 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 amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios y siguiendo su divina enseñanza, digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su Pueden espíritu. darse fraternalmente el saludo de la paz. La paz sea contigo, Padre, la paz sea con todos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. En este día, viernes penitencial, los invito para que nos unamos al Señor Jesús, tengamos la comunión espiritual. Digamos juntos: yo sé, Jesús mío, que tú estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que en este momento no puedo hacerlo sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Jamás permitas que me separe de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. Jamás permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Dice el Señor: Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Oremos. Concédenos, Señor, que esta comunión, expresión de nuestra unión contigo, realice la unidad de tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Gracias por todo este camino de Ejército Orante. Seguimos invitándolos a que compartan el link, a que inviten a otros a participar de la celebración central de la Eucaristía, a que demos a conocer la oración a la Divina Misericordia. Hoy viernes contemplamos la pasión del Señor y el costado abierto. Nos metemos en ese amor tan grande hasta el extremo. Meditamos toda esta dulce melodía del rosario y el rosario de la Divina Providencia, porque Dios sabe el que necesitamos sus hijos. Nosotros le clamamos y que nos enseña cómo bendecir la providencia que tenemos también con compartir con otros. Tenemos toda la santificación del día con la liturgia de las horas, con el Padre Rubén, laudes por la mañana, completas por la noche, evangelio y todo lo que se hace. Es para que comprendamos que este tesoro que tenemos en el corazón, que es Dios dentro de nosotros, hay que compartirlo a los demás, y eso conlleva también acciones de compartir los bienes, que podamos aprender en este camino. Esto es un aprendizaje de la vida, este Ejército Orante. El Padre Rubén y yo damos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su Y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre.